Gracias. Muy buenas noches, queridos amigos. Inicio esta charla, primero que nada, agradeciendo de manera muy especial por la oportunidad que me brinda mi oficina para compartir toda la investigación, toda la información y las piezas filatélicas que dispongo acerca de los enteros postales del Ecuador. Yo celebro la iniciativa y el trabajo que realizan Alfonso Molina y Henry Márquez, que está permitiendo a todos los miembros de este foro tener un aprendizaje filatélico sin precedentes. Mil gracias a todos ustedes por su tiempo y por su presencia. El estudio de los enteros postales del Ecuador tiene ciertas características que lo convierten en un capítulo muy rico dentro de la filatelia ecuatoriana. A diferencia de muchos de los países vecinos, Ecuador imprimió localmente sus dos primeras emisiones de enteros postales, de tarjetas en realidad, lo que ha generado, al igual de lo que ocurrió con la primera emisión postal, una serie de retos y campos de estudio, ya que no se dispone de mayor información y todavía nos encontramos investigando y desarrollando este amplio tema. Se pueden contar con los dedos de la mano los coleccionistas de enteros postales ecuatorianos, siendo George Meyer el pionero que lleva casi 50 años investigando y coleccionando. Tenemos a Bernie Beston en Australia, quien ya expone su colección de enteros postales del Ecuador en 5 marcos. También tenemos a otro estudioso, Juan Pablo Aguilar, que hace un magnífico trabajo de investigación y cada vez nos entrega generosamente sus descubrimientos. Y finalmente, mi aporte actual con la exhibit de 8 marcos que afortunadamente logró en el 2015 la primera medalla de oro FIP. Y es de ella que presentaré la gran mayoría de imágenes en esta charla. Están viendo ustedes en pantalla un esquema, una línea de tiempo que he preparado que presenta la época clásica de los enteros postales de Ecuador. Este gráfico servirá de referencia si a alguien interesa iniciar con el estudio de enteros postales de Ecuador. Está ahí un esquema que realmente está completo. Haré mucho énfasis en las dos primeras emisiones realizadas localmente en Ecuador. En 1885, luego de estas emisiones locales, se inicia la producción de enteros postales en el exterior, encargados a American Banknote Company y a Skipper and East en Londres. Ya para el año de 1892 empezamos la conocida era CIVEC, en donde se producen un sinnúmero de piezas, tanto tarjetas como sobres y fajas para impresos. Luego se imprimen varias sobrecargas en el Ecuador, varias sobrecargas y algunas revalidaciones sobre material que no se devolvió al señor CIVEC, sino que el Ecuador y Correos decidieron resellarlas o sobrecargarlas o revalidarlas. Finalmente se vuelve a contratar con Waterloo & Son y en el año de 1915 se hace la última impresión de tarjetas postales en el exterior. Entonces, en este esquema estamos viendo toda esa situación. Hoy hablaremos de enteros postales, iniciaremos por las tarjetas postales, hablaremos de manera cronológica de acuerdo a la arquitectura, al formato que tiene cada tipo de entero postal. Primero, las tarjetas postales, luego continuaremos con las cartatarjetas. A continuación revisaremos también de manera cronológica las emisiones de sobres, enteros postales. Continuaremos con las envolturas, fajas o wrappers. Y finalmente haremos una referencia a las tarjetas vista que tienen un uso muy valorado en la clase temática. Ubiquémonos en la ciudad de Quito, en una ciudad de Quito donde estaba ubicada la imprenta La Novedad. En 1884 teníamos una ciudad franciscana con aproximadamente 35,000 habitantes.
La imprenta La Novedad estaba ubicada muy cerca al Palacio Presidencial, en realidad a 2 cuadras, en la calle Sucre y García Moreno. Así es como este momento se encuentra la casa donde estaba ubicada y funcionó la imprenta La Novedad al hacer su primera emisión y luego siguió funcionando por algunos años. Esta referencia la tenemos del periódico, de una emisión del periódico nacional oficial que el 15 de febrero de 1884 hace una referencia de una mudanza que tuvo la imprenta de La Novedad. Vamos a la primera emisión de tarjetas postales en el Ecuador. Tenemos la tarjeta de 2 centavos que tuvo como precursor a la tarjeta uruguaya de 2 centavos. Como ustedes pueden apreciar, la indicia de 2 centavos fue copiada idénticamente. A la imagen de Mercurio se la reemplazó en Ecuador por el escudo de armas y generó la primera emisión de 2 y de 3 centavos. Esta emisión, lastimosamente, no se conoce decreto, no hay datos de plancha, no hay pruebas. Todo esto fue porque la emisión fue encargada a una imprenta pequeña. Entonces no se ha logrado recopilar mayor información de esto. Pero podemos decir que esta emisión, la primera, fue hecha en una excelente calidad de cartulina, que tenía un espesor de 42 milímetros, medidas de 141 por 91 milímetros. De hecho, fue impresa en 2 pasadas, primero el color negro y a continuación el color violeta, donde encontramos variedades de color que van entre el violeta y el lila, tanto en la indicia como en el escudo de armas. Toda la emisión se la hizo en un solo tipo de cartulina y cualquier tarjeta de la imprenta La Novedad se la distingue por la leyenda que tenemos en la parte inferior derecha, fuera del marco, que dice Quito, imprenta La Novedad. Tarjeta enviada de Quito a Guayaquil. Es una tarjeta que tiene una larga historia. Como les comentaba, en el Ecuador habemos muy pocos coleccionistas de enteros postales. Jorge Mayer me introdujo en este tema y alguna vez otro amigo me llamó y me dijo, Teddy, están vendiendo tarjetas postales en la China, enteros postales de Ecuador en la China, pero lo venden al peso. Entonces dije, al peso, qué cosa tan extraña. Y sí, la leyenda de la venta decía, vendemos 4 kilogramos de tarjetas postales, de enteros postales del Ecuador. Entonces inmediatamente la compré y cuando llegó al país, fui a la oficina de Jorge Mayer y empezamos a abrir. Ahí apareció esta tarjeta que por suerte es una de las poquísimas conocidas, la única conocida con cancelador de origen enviada de Quito a Guayaquil el 2 de marzo de 1884. También la tarjeta de 3 centavos, se conocen menos de 5 tarjetas usadas y aquí presentamos una tarjeta enviada de Quito a Leipzig, Alemania. Vamos a las tarjetas dobles, a las tarjetas de origen y de respuesta. Estas tarjetas en el Ecuador tienen unas características especiales. No tenemos en la tarjeta de respuesta ninguna leyenda que indique que es realmente tarjeta de respuesta. Esto es un error que se cometió, por tanto no se conoce ni una sola tarjeta franqueada en otro sitio que no sea el Ecuador. La tarjeta de 2 más 2 centavos que le enmarcamos en rojo es una pieza que pertenece a Bernie Beston. Solamente hay en realidad 2 referencias de esta tarjeta. Una del conocido filatelista Wayne Minos, que hace referencia, no dice que la tiene, pero dice que la ha visto. Y afortunadamente hace aproximadamente un año, Bernie Beston la compró en una subasta, pagó un valor altísimo por ella, pero afortunadamente sabemos que sí se emitió y que sí existe. Las medidas de la tarjeta abierta son de 282 por 91 milímetros, se mantiene el espesor de 0,42 milímetros y de igual manera no tenemos datos de la plancha ni tampoco se disponen de pruebas, ni en la 2 ni en la 3 centavos. La 3 centavos es más fácil de conseguir,
no tiene mucha rareza. También las tarjetas municipales se supone que fueron de la primera emisión, pero hay una discrepancia aquí. Hay gente que dice que nunca fueron emitidas. Eso es mi pensamiento también. Creo que no se llegaron a emitir. Como ven, en la parte inferior izquierda dice imprenta la novedad. Se le imprimieron en 4 o 5 colores. Aquí presento 4. Y los usos que se conocen son usos filatélicos. No hay un uso a ley de estas tarjetas municipales, lo cual nos indicaría que no fueron oficialmente emitidas. También se conoce una tarjeta usada, muy tardía, que la he visto en el Museo Smithsoniano en Washington, D.C. La tarjeta de 2 centavos tiene... nos vamos ya a la segunda emisión. Después de, fíjense, en 3 meses terminó la emisión de la novedad. Y las malas lenguas nos dicen que en el Ministerio de Hacienda trabajaba una persona que disponía de un gran stock de cartulinas. Y parece que esta persona fue quien aquí en el Ecuador decimos se palanqueó y logró tener el contrato de la segunda emisión, cuando todavía habían muchas tarjetas en circulación de la novedad, pero le dieron el contrato de la segunda emisión. Entonces, la única diferencia que encontramos es la leyenda fuera del marco que dice impreso por B. Montoya, que era Víctor Montoya. En esta tarjeta, en la 2 centavos, que era para franqueo interno, de igual manera no conocemos contrato, no hay datos de plancha, no hay pruebas. Es un poquito más grande que la primera emisión de la novedad, es de 141 por 92 milímetros. Y aquí sí tenemos gran variación de los espesores del papel, de la cartulina. Va desde 0.18 a 0.39 milímetros, porque son varios colores, desde un blanco cremoso, pardo, a rosada y a café. Las cafés son mucho más difíciles de conseguir. En la tarjeta de 2 centavos podemos apreciar fácilmente 2 periodos de impresión. Si nos fijamos en estos gráficos, el primer periodo de impresión se tenía un 2 con un rizo y la palabra centavos completa. Y en la segunda emisión tenemos un 2 sin el rizo y la palabra centavos sin la letra C. También esta tarjeta fue impresa en 2 pasadas. Aquí es evidente porque tenemos varios errores. Se consiguen tarjetas con doble impresión, una invertida, o tarjetas dobles o tarjetas desplazadas, donde está desplazada tanto la indicia como el escudo de armas. Se puede apreciar que tenemos varios colores, entre el casi blanco, un rosado y un crema. Aquí vemos una tarjeta de 2 centavos de franqueo interno. Siempre las tarjetas de franqueo interno entre el Ecuador son muy difíciles de conseguir. Muy difíciles de conseguir. Era evidente que la gente no compraba para hacer franqueos. Y más bien la gente que tenía contactos con el exterior sí las utilizaba. Y como vemos en la parte derecha, tenemos un franqueo a New York, adicionando un sello postal de 1 centavo, cumpliendo el porte de 3 centavos para el exterior, y esta tarjeta llegó hasta Nueva York con 2 más 1 centavo. En la tarjeta de 3 centavos de la segunda emisión de Víctor Montoya, podemos apreciar aquí la gran variedad de papeles. La tarjeta de 3 centavos era una cartulina muy finita. Y también tenemos errores con la indicia y el escudo de armas invertidos. Hay muchas tarjetas en las cuales se puede detectar fácilmente las marcas de agua, de las cuales fueron Canson y Montgolfier Vidalón. Entonces es evidente que se utilizaron todas las cartulinas que disponía este señor para hacer esta emisión, que como les he dicho, tampoco tenemos datos de plancha, no existen pruebas, y también tuvieron 2 periodos de impresión. Aquí a la derecha tenemos la tarjeta de 3 centavos, una tarjeta enviada el 17 de octubre de 1885,
que tuvo un tránsito por Panamá y finalmente llegó a Karlsruhe, Alemania, el 26 de noviembre de 1885. Le he colocado esta aquí en esta charla porque justamente coincide con la ciudad donde está mi hija, que es Karlsruhe, y el día de mi cumpleaños, que es el 17 de octubre. Entonces me llamó la atención y estoy publicando esta tarjeta. La segunda emisión Montoya también encontramos las tarjetas de ida y vuelta o la tarjeta 2+2, que mantienen el mismo error, el mismo problema, que no hay leyenda para la tarjeta de respuesta. Igual no se conocen tarjetas de respuesta usadas por obvias razones. En la de 2+2 centavos también tenemos los dos periodos de impresión. La primera con el rizo y la palabra centavos completa, y la segunda sin el rizo y la palabra entavos, sin la C. La de 3+3 es una tarjeta un poco más común, se la consigue en un solo tipo de cartulina. Los espesores son de 0,30 milímetros de todas las tarjetas dobles, y igual no hay datos de plancha ni pruebas de estas tarjetas. Terminada la segunda emisión, nos vamos ya a la primera tarjeta impresa en el exterior, que consta de 2 y 3 centavos. Tarjeta de 2 centavos fue impresa en cartulina blanca y hay otras en cartulina crema. Tienen unas medidas de 140 por 91 milímetros, espesores que van de 0,32 a 0,39 milímetros y tuvieron un tiraje de 100,000 unidades de 2 centavos. La de 3 centavos se la hizo en cartulina rosada, con las mismas medidas de 140 por 91, y se hizo el doble. 200,000 unidades hizo American Banknote en junio de 1885. Notamos que aquí la tarjeta de 3 centavos ya tiene las leyendas en francés, que era como la UPU solicitaba. Ya se disponen pruebas de esta tarjeta, tenemos algunas pruebas, entre ellas las del escudo de armas que presenta la tarjeta de American Banknote. Los usos más tempranos conocidos en la tarjeta de 2 centavos es la del 8 de mayo de 1886 y en 3 centavos del 16 de septiembre del mismo año. Volvemos a repetir que las tarjetas locales, las tarjetas franqueadas dentro del país son muy raras de conseguir. Aquí presentamos un ítem de estos, enviada de Guayaquil a Quito. Y a la derecha tenemos una tarjeta que viajó de Guayaquil a Laibach en Austria, pasando por París. Tenemos la recepción en Austria, es un bonito ítem de la tarjeta de 3 centavos de la primera emisión hecha en el exterior. Continuamos ahora, ya nos metemos en la era CIVEC. En la era CIVEC, Hamilton Banknote imprimió el 1 de enero de 1892 el primer set de tarjetas de 2 y 3 centavos con la imagen del presidente Juan José Flores. 2 y 3 centavos para franqueo local y 3 centavos para franqueo al exterior, con las leyendas también en francés. Estos dos son dos especímenes que en realidad fueron impresos en tarjetas de mayor espesor y con tintas de más intensidad que las que normalmente se utilizaron ya para el franqueo. La de 2 centavos y 3 centavos se les hizo en cartulinas cremas, color crema, cuyas medidas son de 140 por 91 milímetros y los espesores varían entre 0.27 y 0.32 milímetros. Se hicieron 75,000 tarjetas de cada valor. Los usos más tempranos conocidos de la tarjeta de Juan José Flores CIVEC en 2 centavos fue el 23 de septiembre de 1892. Aquí presentamos un ítem muy interesante. A pesar que el matasellos no está tan claro, se puede apreciar en la parte izquierda que fue franqueada en Naranjal, un pequeñísimo pueblo de la costa ecuatoriana, y fue enviada a un destino que no es tampoco común, fue enviada de Naranjal a Cuenca. Se conserva en muy buen estado y por eso la presento. La tarjeta de 3 centavos tuvo un origen también un poco, la que presentamos tiene un origen no común, de la ciudad de Esmeraldas, una ciudad costera franqueada a Linden, Alemania, con 3 centavos y muy bien recibida.
Tenemos luego la quinta emisión de tarjetas y la segunda de CIVEC. Entonces, Hamilton Banknote hizo la impresión el 1 de enero de 1894. Tiene la imagen del presidente Rocafuerte. Presentamos dos especímenes de Hamilton Banknote. La de 2 centavos, la tarjeta de 2 centavos para franqueo local, tiene medidas de 142 por 90 milímetros, espesores que van desde 0.28 a 0.30 milímetros, y se hicieron 75,000 tarjetas de cada una, en las cuales se han detectado 2 periodos de impresión, muy fáciles de ver, porque al final de la leyenda Correos Nacionales tenemos una sombra que se corta antes del punto. El segundo periodo de impresión tenemos una sombra que pasas del punto. Es la manera como podemos detectar los dos grupos de impresión. En la tarjeta de 3 centavos hay una particularidad. El vástago que vemos aquí, el vástago que está ubicada al final de la leyenda Unión Postal Universal en francés, tenemos tarjetas con el vástago recto y con el vástago con un bucle. Por la curiosidad de Juan Pablo Aguilar, hizo este descubrimiento hace menos de un año y nos pusimos a buscar entre las tarjetas usadas para determinar si realmente correspondían a 2 periodos de impresión, pero no se ha logrado eso porque hemos encontrado tarjetas tempranas de cada uno de los 2 tipografías y tarjetas tardías de cada uno, lo que nos lleva a pensar que probablemente en la plancha había las 2 tipografías. En la tarjeta de 2 centavos también hubo 2 pasadas, se pasó en negro y el color café de la indicia se pasó luego, lo que ha generado algunas tarjetas desplazadas, esta como la que presentamos a la izquierda. En la parte baja tenemos una tarjeta enviada a Quito el 11 de septiembre del 84, que es enviada, tiene un destino Babahoyo. Esta es una ciudad en la costa, en realidad una ciudad rodeada de ríos que tiene mucha humedad. Y es una de las razones por las cuales es muy, pero muy raro encontrar tarjetas en buen estado con este tipo de franqueo local o destinos en las ciudades de la costa. En la parte superior derecha tenemos la misma tarjeta de 2 centavos a la cual se le adicionó un sello postal igual CIVEC de Rocafuerte de 1 centavo, sumando 2 más 3 que daba el porte para viajar al exterior. En este caso, viajó de Quito hasta hasta Costa Rica, y llegó ahí el 24 de septiembre del 96. Otra tarjeta de 2 centavos que se la utilizó, no de manera autorizada, pero igual viajó con 2 más 1 centavos. En este caso, en esta tarjeta tenemos el 1 centavo que corresponde a un timbre fiscal. Este no es un sello postal, este es un timbre fiscal, ni siquiera estaba habilitado, pero parece que por emergencia se lo utilizó. Adicionalmente, este timbre fiscal tiene una validación 1893-94, pero sumó los 3 centavos requeridos para que esta tarjeta llegue hasta Sydney, en Australia. Tenemos que esta tarjeta fue vía Panamá, New York, San Francisco y finalmente tenemos recepción en Sydney. La tarjeta de 3 centavos de Rocafuerte, presentamos aquí un ítem que es el uso más temprano conocido. Esta tarjeta salió de Guayaquil el 20 de abril del 84, pasando por New York, San Francisco, llegando a Calcuta. Si vemos aquí, tenemos la recepción en Calcuta, y finalmente llegando a su destino en Fairkey, en la India. Lógicamente es un destino muy raro. Esta tarjeta estuvo viajando por alrededor de 8 meses hasta llegar a su destino. La sexta emisión de tarjetas y la tercera de CIVEC. Tenemos de igual manera 2 especímenes de 2 y 3 centavos. Esta emisión tiene la particularidad de que las tarjetas fueron fabricadas, impresas en una cartulina de muy mala calidad. Encontrar estas tarjetas en estado con sus
páginas completas es muy difícil, ya que con los años se han vuelto una especie de cartulina cristalizada y prácticamente se quiebran como galletas. Entonces hay que tener mucha suerte para encontrar una tarjeta de la tercera emisión CIVEC en buen estado. La de 2 centavos para franqueo local, la de 3 para franqueo al exterior, la de 2 centavos en cartulina rosada, la otra en una cartulina gris verdosa. Las medidas varían porque hubieron defectos en los cortes, entonces tenemos entre 140 y 143 milímetros de ancho por 88 milímetros de alto. Espesor de la cartulina .28 hasta .33 milímetros. Hubo un tiraje de 75,000 unidades de cada una de ellas. Los usos más tempranos conocidos, pues en la 2 centavos, el 10 de marzo de 1896, repetimos nuevamente, los usos internos son muy raros de conseguir. Tenemos aquí una tarjeta enviada de Quito a Guayaquil y a la derecha vemos una tarjeta de 3 centavos que la hemos estudiado y no entendemos por qué tiene ese porte adicional de 8 centavos con franqueo oficial. Revisando la leyenda en la parte posterior, aparece que es una tarjeta con mensaje comercial, pero no encontramos el sentido por qué tiene el franqueo oficial con estos presellos. Vale decir que encontrar cartas en el Ecuador con estos sellos de franqueo oficial es muy, muy raro, pero no hay indicios de que esta sea una carta filatélica, pero no logro entender por qué tenía este franqueo adicional. Al fin de la época CIVEC Correos deciden no devolver como estaba estipulado en el contrato CIVEC, no devolver las tarjetas y se decide revalidarlas para seguirlas usando entre el año 1901 y 1902. Si es una impresión local de la habilitación, como vemos en la parte superior izquierda, se imprime en rojo localmente, en alguna imprenta local, y en verde se imprime también la de 3 centavos. Esto genera una rareza porque la tarjeta habilitada en 3 centavos seguramente sobraba muy pocas, fue la más utilizada y fueron muy pocas tarjetas de 3 centavos habilitadas, generando una rareza que es muy difícil conseguirla en nuevo. Hay un poquito más de tarjetas que se las consigue en usado. Mantienen las medidas lógicamente, de la emisión CIVEC. Los usos más tempranos conocidos de estas dos tarjetas, en la 2 centavos es 15 de agosto de 1901. Aquí se presenta una de unos meses después. La presento porque tiene un origen interesante, un lindo matasello de Loja, una ciudad del sur de Ecuador, hasta Quito. La tarjeta habilitada de 3 centavos viajó de Quito hasta Detroit, donde fue recibida en septiembre 29 de 1904, 2 años más tarde. Finalmente, y después de aproximadamente 19 años, ¿no? Aproximadamente después de 19 años, tenemos la última emisión de tarjetas postales, tarjetas tipo entero postal. Esta la hace American Banknote en julio de 1915. Vemos que la tarifa cambió ya 4 centavos, donde está Valdés de 4 centavos, y la inscripción también hecha en francés, con número de registro, estos dos especímenes de F4456, los dos, y la tarjeta de 2 centavos con el presidente Noboa, pero se dejaba un espacio para pegar, para adherir una estampilla postal. La tarjeta de 2 centavos fue hecha en cartulina verde con medidas de 139 por 89 milímetros, espesor de 0,26, en realidad eran muy delgaditas y lastimosamente no conocemos el tiraje de estas dos tarjetas. Se incluye también el escudo de armas, cuya prueba se dispone también y garantiza que fueron hechas por American Bank. La tarjeta postal de 2 centavos, aquí la tenemos en la parte superior izquierda, franqueada a ley con 2 centavos para el interior de Quito a Guayaquil. A la derecha tenemos ya una tarjeta de 4 centavos cumpliendo el porte internacional, enviada a Suiza o a Costa Rica, que es lo mismo, el 15 de mayo de 1918, llegando allá el 29 de julio del mismo año, con 4 centavos.
Tenemos aquí una tarjeta de 4 centavos franqueada como corresponde de Quito a Washington, D.C. con los 4 centavos de Valdés. Aquí abajo a la derecha se presenta la tarjeta de 4 centavos franqueada enviada a Eslingen con una sobretasa. Esto no es un porte adicional, esto es una sobretasa que está escrita Casa de Correos sobre un timbre fiscal que fue para una sobretasa dedicada a la construcción de la Casa de Correos de Quito. Nos vamos ya al otro tipo de enteros postales, que son las carta-tarjetas. Presentamos aquí dos especímenes de carta-tarjetas de 5 centavos para franqueo local y de 10 centavos para el exterior. Estas carta-tarjetas fueron hechas por Skipper & East en Londres. La de 5 centavos está producida en cartulina rosada. Abiertas, las carta-tarjetas tienen 131 por 80 milímetros y espesores que van de 0,29 a 0,34 milímetros. La de 10 centavos para franqueo internacional se echa en cartulina gris celeste con las mismas medidas y espesores que la de 5. Recientemente se logró conseguir una prueba de cuño de Skipper & East en India Paper de la tarjeta de 10 centavos. La tarjeta de 5 centavos fue habilitada también en 1901 a 1902, una habilitación con impresión local, lo que generó una de las máximas rarezas también de la filatelia ecuatoriana. Esta revalidación se conocen menos de 5 ítems y hasta la fecha no conocíamos tarjetas usadas. Afortunadamente, y días antes de la pandemia, Bernie Beston compró en una subasta la tarjeta de 5 centavos usada, enviada de Quito a Guayaquil con una leyenda interna que no habla de ningún franqueo filatélico, también habla de correspondencia comercial. Es la única tarjeta conocida revalidada. Voy a este ítem para demostrarles que estas carta-tarjetas fueron mal utilizadas porque mucha gente hacía cortes o los llamados cutouts de las carta-tarjetas y les adhería a cartas normales. Aquí tenemos un ejemplo con 25 centavos de una carta registrada que se fue a París, pagando el registro y el acuse recibo. De la misma manera, las carta-tarjetas de 10 centavos eran recortadas, pegadas en sobres y franqueadas. El correo lastimosamente las aceptaba a pesar que no estaba autorizado esto. Nos vamos a 1907, donde se hace la última emisión de carta-tarjetas. Esta carta-tarjeta tiene la imagen de Juan Montalvo, un gran escritor ecuatoriano. Se la hizo únicamente para tarifa interna. Está hecha en cartulina celeste. Las medidas con la carta tarjeta abierta son de 139 por 88 milímetros y con un espesor de 0,38 milímetros. En esta carta tarjeta hemos detectado dos periodos de impresión. El primero de 1907, que se le distingue muy fácilmente porque en la parte posterior de la carta tarjeta tenemos la leyenda con una letra muy gruesa y con la tilde desplazada sobre la letra U. En 1911 está el segundo grupo de impresión con la misma leyenda pero en letras muy finas y donde la tilde de la U está perfectamente centrada. Esta tarjeta fue utilizada para muchas cosas. Se la desmonetizó, se la usaba como aviso de entrega de correspondencia, se la usaba como tarjetas de invitación, inclusive se imprimía el formato para usarla como libranza. Hay varios usos que se la dio, inclusive hubo una pérdida, un robo de estas tarjetas, por lo cual el correo decidió en el año 1913 hacer marcos de control. Entonces se sellaron localmente el marco de control tipo alegórico que vemos aquí rodeando la imagen de Juan Montalvo y finalmente en 1919 se hizo otro marco de control
que va desde rosado hasta un rojo fuerte, casi marrón. Presentamos usos de esta carta tarjeta. El uso más temprano conocido es del 25 de noviembre de 1907, un franqueo local, que como siempre son difíciles de conseguir, pero ahí está uno. Luego presentamos acá una carta tarjeta con el marco de control y con 5 centavos adicionales cumpliendo el porte de 10 para franqueo al exterior, enviada a Copenhague, Dinamarca. Esta es una linda pieza. De igual manera, con el marco de control rojo, con los 5 centavos adheridos, cumpliendo 10 centavos de porte, enviada a Basel, Switzerland. De igual manera que en las tarjetas anteriores, esta tarjeta se utilizó también mucho haciendo recortes poniendo, adhiriéndoles a las cartas y franqueándolas. Como la impresión de los marcos de control fue hecha localmente, generaron errores y aquí vemos un error con la impresión hecha en la parte posterior de la carta tarjeta y invertido lógicamente. Acá tenemos en la parte inferior derecha una carta tarjeta enviada con el marco de control, enviada únicamente con 5 centavos, por lo cual fue multada, tiene el sello de multa local y la multa en los Estados Unidos. Esta tarjeta llegó hasta Chicago, pero fue multada. Muy bien, ahora pasamos a las emisiones de enteros postales tipo sobre del Ecuador. Esto es muy interesante. El American Banknote fue quien hizo las impresiones de estos sobres. En esta parte siempre tenemos que agradecer al señor Rostow, quien hizo un estudio en los archivos de American Bank y nos dio hace aproximadamente 4 años ya muchos datos, muchas referencias de la emisión de enteros postales tipo sobre. Les comento, estas 3 indicias de 5 centavos para franqueo local, en azul, tenemos las 5 centavos de la UPU, que en el transcurso entre que se ordenó la emisión y llegaron los sobres al Ecuador, cambió la tarifa. Por eso siempre vamos a encontrar los sobres de UPU con esta indicia con franqueos adicionales. Y la de 10 centavos en color naranja para franqueo al exterior. Cada una de estas indicias se las imprimió en 4 colores de sobres: el blanco, el azul, el crema y el amarillo. Adicionalmente, cada uno de estos colores se las imprimió en 3 tamaños de sobre: el mediano, el pequeño, el mediano y el grande. Tenemos aquí las cantidades con un total de emisión de 600,000 sobres. Imagínense, entonces esta emisión fue de 12 por 3, 36 tipos diferentes de sobres, lo que implica que los coleccionistas de enteros postales pueden hacer aquí las delicias para tratar de conseguir 36 tipos de sobres diferentes. Y si multiplicamos eso, porque normalmente tratamos de conseguir sobres nuevos, usados, eso multiplica las posibilidades. Posteriormente, y hablando de posibilidades, duplicamos las posibilidades de encontrar ítems porque los sellos, los sobres de 10 centavos fueron sobrecargados con 5 centavos, porque seguramente hubo escasez de los sobres de 5 y se sobrecargaron. No se sabe la cantidad exacta de sobrecargas, se las hizo sobre todos los tamaños y sobre todos los colores de sobres, lo cual generó que tengamos sobrecargas invertidas, sobrecargas dobles o sobrecargas con errores faltando el 5 o con toda cantidad de errores. Entonces, como les digo, esto multiplica las posibilidades de coleccionar. En usos tenemos el sobre pequeño de 5 centavos franqueado desde Santa Elena, donde vemos que en esta pequeña población no tenían matasellos y la cancelaron a pluma, con fecha 31 de marzo de 1891. Acá tenemos un sobre en papel azul de 10 sobrecargado 5 centavos enviado de Quito a La Tacunga, que es un destino poco común. Acá un sobre amarillo con un porte
19 centavos adicionales al 5 centavos, no encontramos la razón, es un sobreporte enviado de Guayaquil a una ciudad alemana de Remscheid. Como les había dicho, la indicia de 5 centavos, los sobres de 5 centavos con UPU, tenían que necesariamente tener franqueo adicional, y esta carta registrada salió de Guayaquil a Serbia vía París en 1889. Es una linda pieza con un origen, con un destino un poco común. Terminada las emisiones de American Bank, empieza la era CIBEC en lo que a sobres tiene que ver. Y tenemos que desde el año 1892 a 1896, Hamilton Banknote produce 3 series diferentes de sobres enteros postales. La primera es 5 y 10 centavos con el intaglio o el repujado de Antonio José de Sucre en 1892. Estos sobres tenían unas medidas de 153 por 90 milímetros, se las hacen 2 tipos de papel, blanco y crema, y se hace un tiraje de 125,000 unidades de cada uno de ellos. En esta emisión, aparentemente se agotan los sellos, los sobres de 5 centavos, y se producen sobrecargas de impresión local. La primera sobrecarga es una sobrecarga gruesa tipo Volt, que se la ubica tachando los 10 centavos, al igual que la siguiente de 5 centavos se lo ubica tachando los 10 centavos. Luego hay una sobrecarga de iguales medidas, pero en color verde. Para no perderla, esta sobrecarga se la ubica debajo de la indicia. Finalmente, una sobrecarga tipo gótico, que también se la ubica en la parte inferior de la indicia del sobre de 10 centavos. La emisión CIBEC con el presidente Rocafuerte en 5 y 10 centavos también, 2 años después, 1894, igual en papel blanco y crema, tiraje de 125,000 unidades de cada valor. Esta emisión, al terminar el periodo, no se le entrega a los sobres remanentes al señor Nicolás CIBEC, sino que se decide hacer revalidaciones. Y se hacen en realidad 7 revalidaciones de estos sobres. Se hace revalidación de 1895-96, que todas estas revalidaciones se las ubicas en el sobre la indicia. Otra revalidación que se encuentra es de 1800 con la letra I intermedia, en 1897 con tipografía pequeña, tipografía grande, tipografía mediana y con la letra I. Estas revalidaciones son idénticas, hechas seguramente en la misma imprenta que se hicieron las revalidaciones de los sellos postales de la era CIBEC. Luego se decide hacer unas habilitaciones ya para los años siguientes, 1899-1900, se la hace en verde, en color verde para los sobres de 5 centavos y en rojo para los sobres de 10 centavos. Finalmente, el último sobre entero postal hecho por Hamilton Bank en 1896 son sobres que no fueron sobrecargados ni tampoco revalidados. Son unos sobres un poquito más grandes, hechos en papel un verde azulado muy bonito. Se hicieron 125,000 unidades de cada uno. En los sobres enteros postales con la imagen de Antonio José de Sucre encontramos estos dos tipos de solapa o naipes o troqueles, como se conoce. Tenemos aquí los usos, un uso más temprano conocido es de Quito, el 16 de enero de 1892, un entero postal de 5 centavos enviado de Quito a Riobamba. Acá podemos ver el mismo sobre de 5 centavos adherido un recorte de carta tarjeta de 5 centavos que llegó a Barranquilla, Colombia. Acá podemos ver una especie de, yo diría, travesura, porque no encuentro la razón por la cual se haya puesto 20 centavos, pero tenemos un entero postal de 10 centavos con adherido un recorte del mismo tipo de entero postal, dando 20 centavos y se fue hasta San José de Costa Rica. Aquí les presento una sobrecarga de 5 centavos verde
sobre el 10 centavos de Antonio José de Sucre, más 5 sellos de 1 centavo. Estos sellos de 1 centavo fueron sellos telegráficos que fueron recortados, ¿sí? Había un reglamento para poder utilizar de manera emergente los sellos, los timbres telegráficos, recortarlos o tacharlos para así poder ser usados en franqueo postal. Es muy interesante este tipo de piezas que se los encuentra en la filatelia ecuatoriana. Los sobres enteros postales con la imagen de Rocafuerte presentan estas solapas, estos knives. Y aquí quiero su atención porque estamos poniendo las imágenes de 4 piezas que en la filatelia ecuatoriana les conocemos como joyas Cibec, ya que tienen unos franqueos muy, muy interesantes. La primera es una carta registrada con Rocafuerte 5 centavos, salida de Guayaquil y enviada hasta Durango, México, que no es un destino común para esa época. Esta fue con 15 más 5, 20 centavos para pagar el registro y el porte, con la particularidad que tenemos aquí un sello postal de 50 centavos sobrecargado con 5, más un Rocafuerte, un sello Cibec de 10 centavos, cumpliendo los 20 centavos. Aquí en la parte derecha tenemos igual un entero postal de 5 centavos revalidado, 1895-96. Adicionalmente tenemos tres sellos, 3 timbres fiscales con sobrecargas de 5 centavos cada uno con Serafín Bitter. Este es un timbre fiscal habilitado para correos y con la firma de un ministro de Obras Públicas o de Hacienda. Una carta registrada muy bonita enviada desde Quito a París. En la parte inferior izquierda tenemos igual una revalidación en tipografía grande, 1897-98, con un franqueo adicional de un sello con la misma tipografía, un sello de la Revolución Liberal, más 2 sellos Cibec revalidados con el mismo bienio, pero en tipografía muy pequeña. Esta carta no es registrada y por eso tuvo el porte de 10 centavos en total y viajó hasta Dresden, Alemania. En la parte derecha inferior hay un muy bonito entero postal de 10 centavos, igualmente revalidado 95-96, con franqueo adicional de 15 centavos, lo que nos da un porte total de 25 centavos para pagar la certificación, el acuse recibo y el mismo que llegó a Long Point en Canadá, que tampoco era un destino común. 2 piezas usadas del sobre entero postal de 5 centavos que fue hecho para franqueo local. Aquí tenemos un uso local, enviada una carta de Guayaquil a Quito el 17 de abril del año 96. Curiosamente aquí el remitente escribió correo rápido. No sé si escribir eso le ayudó en algo para que llegue rápido su carta. Acá tenemos un 5 centavos con un sello de 5 centavos adicional, enviado también de Guayaquil hasta New York con los 10 centavos que correspondía al porte. Este sobre, que lo estamos viendo acá, es realmente uno de los más bonitos, más, llamémosle, exóticos o joyas de la era Cibec en el Ecuador. Es un entero postal de 10 centavos, que tiene una composición de franqueo adicional muy interesante. Hay muy pocos sobres, en realidad menos de 5 sobres que se conocen con este resello o esta sobrecarga de 5 centavos, junto con la sobrecarga de 10 centavos sobre 50. Adicionalmente, tenemos un timbre fiscal habilitado para correos en 5 centavos. Tenemos 10 más 10, 20, 30 centavos que pagan la carta registrada salida desde Guayaquil, hace su viaje vía Panamá, New York, San Francisco y luego llega a Wimborne en Sudáfrica. No, esta no va por San Francisco, esta va por Nueva York y luego va a Sudáfrica. Es un destino también muy exótico o raro para esa época.
Finalmente, CIVEC termina su producción de enteros postales en el Ecuador, haciéndolas en envolturas o fajas para impresos en dos valores, 1 centavo para tarifa interna y 2 centavos para tarifa al exterior. Las medidas abiertos, el wrapper es de 146 por 395 milímetros y hubo un tiraje de 25,000 unidades, tanto en el 1 centavo como en el 2 centavos. La 2 centavos es un poquito más pequeña y mide 151 por 352 milímetros, igualmente abierta. Presentamos aquí dos usos que corresponden a los más tempranos conocidos. La primera es el 25 de febrero de 1894, un wrapper que viajó desde Quito a Guayaquil. A la derecha, otro que fue el 11 de marzo de 1894 y fue hasta Buenos Aires. Esta tiene un porte adicional de 3 centavos, lo que me hace pensar que no se utilizó el valor de la indicia como entero postal. Esta es la última emisión de envolturas o fajas para impresos. Se la hizo el 15 de octubre de 1898, la hizo Waterloo. Se la hizo tuvimos dos valores, en amarillo de 2 centavos para tarifa interna en papel crema y de 3 centavos tarifa para el exterior en también el mismo tipo de papel. Esta emisión tiene una particularidad. Todas las fajas tenían un troquel, un formato con el cual se podía armar perfectamente un sobre. Y de esa manera se lo utilizó en gran medida, porque hay muy pocos wrappers utilizados como tal para envíos de impresos. La gran mayoría de wrappers que conocemos se las utilizan como carta, enviándose con un porte inferior al vigente. Los usos más tempranos son del 22 de octubre de 1902, desde el que se presenta a la izquierda, y a la derecha tenemos un envío a París con 3 más 3 centavos enviado desde Guayaquil. Ya llegando casi al final, he querido presentar a ustedes los enteros postales tipo tarjeta vista, a pesar que ya no corresponden a la parte clásica de enteros postales del Ecuador. He querido presentarles por su importancia que tienen sobre todo en la filatelia temática. Estas tarjetas vista fueron hechas en Italia por el Instituto Agostini en Novara, Italia. Se hizo una gran cantidad de estas tarjetas vista, un tiraje de 500,000 de cada una. La primera emisión fue hecha en 1939 y consta de 50 tarjetas numeradas. La segunda emisión de 25 tarjetas que ya no tienen numeración. En la primera emisión tenemos el famoso entero postal con una microindicia. Esta indicia se conoce como el entero postal más pequeño del mundo, porque su indicia no llega ni al centímetro de lado por lado. Se hizo en 15 y en 50 centavos. El franqueo de 15 estaba para tarifa de las Américas y el 50 centavos era una tarifa para Europa, así decía el decreto. La segunda emisión se cambió las indicias, teníamos un hombre recogiendo cacao y una imagen del volcán Cotopaxi. Como ustedes ven aquí, estas tarjetas tienen un muy bonito diseño. Ya Luis Fernando Díaz nos mencionó algo sobre estas tarjetas. Estas tarjetas son fotografías hechas por el fotógrafo alemán Bodo Guth, que era el fotógrafo oficial del gobierno, que tenía también su taller privado. Era un fotógrafo experto que logró hacer muy bonitas fotografías, logrando tener tarjetas muy temáticas. El tipo de impresión de estas tarjetas vista es la fototipia. Como nos enseñó Luis Fernando Díaz, era un proceso de impresión muy interesante en base a unas gelatinas que permitían tener tarjetas monocromáticas en muy buena definición, pero solo de los 4 colores que aquí vemos: azul, negra, café y verde. Me quiero referir a la parte de filatelia temática. ¿Por qué? Porque tuvimos una mala experiencia hace poco. Se presentaron estas tarjetas
pero las rechazaron los jueces por la siguiente razón. Muchísimas de estas tarjetas, como había una impresión muy grande, se quedaron en las oficinas de correos como un stock. El gobierno y sobre todo el Ministerio de Turismo decidió retirarlas y resellarlas o desmonetizarlas para enviar a todos los consulados en el mundo y usarlas como promoción turística. Y así se hizo. Entonces hay gran cantidad de tarjetas desmonetizadas que en realidad ya no pueden ser usadas como enteros postales porque perdieron la posibilidad de dar el servicio para lo cual Si fueron. yo hablo no se oye nada. Entonces, este es algo que tener en cuenta cuando se utiliza estas tarjetas para temática, que hay que conseguir las tarjetas o nuevas, con las indicias limpias, o usadas a ley usando el valor del entero postal. Todas las referencias que yo les he dicho se encuentran en este catálogo especializado de enteros postales que fue hecho por George Mayer con la edición y diagramación de Juan Pablo Aguilar y que a él pueden ustedes solicitarle esto si es que se interesan en coleccionar los enteros postales del Ecuador, que espero haya sido de su gusto y ahora puedan tener una idea de cómo fue la producción de enteros postales ecuatorianos. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a cualquier pregunta o comentario que tengan. Gracias, amigos. Gracias, Teddy. Felicitaciones, Teddy. Muy Muchas didáctico, muy gracias, interesante, muy excelente. lindo. Muchas gracias. Muy bien, Teddy. Muy bien, Teddy, muy bien. Felicidades, Teddy. Gracias, Preguntas gracias. para Teddy. Muy bueno, felicitaciones. Yo empiezo con una pregunta. Me llamó la atención lo siguiente. Las primeras dos tarjetas, dices que es del año 1884, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Ok. Ecuador entra a la UPU en julio del 80, si no me equivoco. Entonces, pero esas tarjetas... En julio del 81, julio del 80. 81. Gracias. Pero esas tarjetas no dicen Unión Postal Universal. O sea, la de 3 centavos no cumple con el requisito de la UPU y tienes varias que han circulado. ¿Hubo alguna notificación, reprimenda, algo de la UPU? Porque entiendo que en ciertos otros países sí era muy estricta la cosa. No, absolutamente. Inclusive tú veías que viajaban tarjetas de 2 centavos que tampoco tenían nada de la Claro. UPU. En Ecuador estábamos en una época de muchos cambios y no dice nada ni sabemos de ninguna reprimenda por no tener el sello de UPU. Ajá. No. Aquí tuvimos una presentación justamente de eso, ¿no? De las peripecias de Ecuador en el siglo XIX y obviamente esta es una porque no debieron haber salido, salieron y no tuvieron ninguna reprimenda, o sea que estuvo interesante. ¿En cuál no presté atención, pero en cuál se corrige? Me parece que en la cuarta o en la tercera. Se corrige en la tercera, en la primera emisión hecha por American Bank. Oh, ok. Esa ya tiene leyendas en Unión Postal Universal en francés. Unión Postal Universal, correcto. ¿Y en qué año sale esa la tercera? 1885, si no me equivoco. Oh, ok, por un año. Ok, gracias, Tengo una pregunta Dime, un Fernando. tanto relacionada a lo que comentaba Henry. En una de las primeras tarjetas que mostraste, creo que era de la segunda emisión, tenías una tarjeta de 2 centavos con un franqueo adicional de un centavo a Correcto. Estados Unidos. Así Y me es. pareció ver que esa estaba tasada, ¿puede ser? No recuerdo si tenía la leyenda de Unión Postal Universal, pero me llamó la atención que estaba tasada, me pareció ver, tasada en Estados Unidos. Y si no podía ser por algo de eso, por ahí de que no tuviera la leyenda o algo. Ahora la verdad no me acuerdo si tenía la leyenda, pero me llamó la atención que me pareció que era tasada. ¿Puede ser? No, déjame ver, te le estoy poniendo este momento, ahí está. Ahí está. Y hay un óvalo que puede ser... Sí, ¿ves? Abajo, la tarjeta de la derecha que tiene abajo, esa es la típica marca de tasada en Estados Unidos.
Sí. Perdón, abajo a la izquierda, que tiene esos dos circulitos. Ujú. Entonces, claro, me intrigó eso, digo, porque en sí la tarifa de 2+1 era correcta al exterior, Correcto. por lo que entendí, pero la tasaron, entonces me surgió la duda de por qué la habrían tasado. Si era que no era aceptable entero o qué. Sí, ahí está la duda. Creería que era algo de esto, pero sí, llegó a su destino. Este óvalo no sé realmente que sea, puede ser de... ¿Podríamos ver en aumento, Teddy, esa? ¿Puedes aumentar Porque solo puede para verla ser más pequeña? relacionado a lo que comentaba recién Henry, que por ahí ya estaban en la UPU, pero no cumplimentaba el reglamento, pero no estoy seguro. Vimos otras, mostraste otras que circularon sin el más mínimo problema. Sí, sí, O- sí. No parece Hay una tasada ampliada. esa, Fer. ¿Ah, No, no? ese círculo dice paid all. Eso es paid all, no está tasada. No, Ah, está pasada, es No payroll. está está tasado. bien, vi mal, está bien. Pensé que era esos típicos circulitos No. de otra, tasa. otra cosa interesante es esta, ¿no? Yo creo que Ecuador también pagaba el cruce de Panamá igual que pagaba el Perú. Y es 3 centavos, por lo menos para el Perú era por Magallanes y 4 centavos si es que cruzaba Panamá. Ujú. ¿Ecuador también tenía lo mismo o no? En teoría sí, pero no se aplicó. En teoría sí, pero Ok. no se aplicó. Ujú. Ujú. Ahí, quienes tengan preguntas, si pueden levantar su mano ahí en la parte que dice participants, entonces los veo acá porque sé que hay varios. Entonces voy Adelante, David hay tiene la mano uno, levantada. sí, Cristian Pérez. Bueno, gracias. Teddy, felicitaciones, muy linda presentación. Eh, Te quería consultar por el tema de lo último que mostraste, que es el tema Las tarjetas Vista. de las tarjetas, por qué fueron, que fueron objetadas para el uso temático. Correcto. ¿Esto fue en alguna exposición internacional? Sí, correcto, en exposición internacional. Ajá. Sí. El tema sería el siguiente, o sea, no, se podrían presentar eh, colocando un texto filatélico que dijera que son tarjetas que fueron inhabilitadas o algo por el estilo. En principio se podrían poner, no habría por qué no ponerlas. ¿Tú crees eso en temática? Sí, pero se la presentó dentro de la clase enteros postales, como todas las Ah, tarjetas Vista, y al estar desmonetizadas no fueron aceptadas como enteros postales. Claro. Está bien, en la clase entra postales, no, por eso, porque como lo dijiste en temática, o sea, Ajá. tampoco es que se pueden poner muchas, pero colocar una y explicar, poner el comentario filatélico que diga que eso fue desmonetizado por tal o cual motivo, no habría problema de colocarlo. Ah, correcto. ¿Eh? Interesante. Gracias. Gracias a ti. Daniel. Ojalá hay un solo Daniel, porque no hay apellido en ¿Me el... escuchan? Sí, Hola. Sí, perfecto. Sí, sí, te buenas noches. escuchamos. Mi nombre es Daniel López Briones, hablo de Salta, Argentina. Muchas gracias por la presentación, mis felicitaciones. La pregunta para Henry, ¿sí? Es Teddy. Teddy, perdón. Es cuando habló de los enteros tipo sobre, nombró 4 colores, ¿sí? Amarillo, 2 variantes amarillo, blanco y azul. ¿Por Correcto. qué, si se sabe, usaron distintos tipos de color, digamos, en el papel? Gracias. Mira, muy difícil contestar tu pregunta, no sabría. American Bank las produjo así, realmente no lo sé. Es una pregunta que no te la puedo contestar, eso hay que verificar en los archivos de American Para investigar. para investigar, sí, realmente. Ajá. Ok, gracias. David Brown. Eddie, me gustó mucho tu plática. Me gustó mucho cómo lograste sintetizar tantas emisiones de enteros postales en una hora, muy didáctica. Yo te quiero hacer una pregunta de las últimas que mostraste, las temáticas. Ujú. Hay un puente que mostraste tú, el Burrito, y hay otro puente de Guayaquil. Pero esas enteros postales, ¿tienen variedades, tienen diferentes valores o es un solo valor?
Tienen dos valores. Por ejemplo, los que tú indicas tiene dos valores, en 15 y en 50 centavos. ¿Sí? En 15 y 50 centavos, tanto el puente de Guayaquil como el del Burrito fueron de la primera emisión y son en dos valores y tres colores de cada uno. Tres colores. Tú podrías inclusive hacer un estudio mostrando los tres valores, o los tres colores y los valores. O sea, tienes cada una. 6 enteros diferentes por el puente. Ajá, de cada ¿Son uno. accesibles para conseguirlos o son difíciles? Sí, todavía se consiguen. Hay ciertas imágenes que tienen un precio alto, pero en ningún caso suben de los $100 cada uno de estos. Uh-huh. Luego hay otro comentario, si nos preguntas comentario, me llamó mucho la atención el que muestras de Ecuador a Durango, México, la ruta que siguió por Panamá y se fue hasta Nueva York y regresó a Durango. Durango no es puerto, entonces quién sabe cómo entró a México. Fue una vuelta tremenda. Una vuelta tremenda que, claro... Nuevo Laredo, David, por tren. Pero es una vuelta tremenda. Sí, pero entonces entraba por ferrocarril y es Nuevo Laredo, Saltillo, Torreón, Durango. Increíble. De Nueva York a Nuevo Laredo también son varios miles de kilómetros. Pero no necesitabas barco. Esa está buena para ti, Jaime, que te gustan las rutas en México y todo eso. Ajá. Bien, Teddy, gracias. Muy buena. Gracias a ti, gracias a ti. ¿No puedo haber entrado por Salina Cruz? El problema es que no había ruta de correos marina a Salina Cruz. O por el Pacífico. No, pero que hubiera llegado a Panamá y de ahí los de la Pacific Mail Steamship que paraban en diferentes puertos en México, por ahí no. Hasta donde yo sé, no. Y el problema fue que el ferrocarril nunca llegó a Acapulco. Llegó hasta Cuernavaca nada más y los problemas de cruzar la montaña terminaron rindiéndose y el ferrocarril nunca llegó a Acapulco. Entonces mandar correspondencia del Pacífico por ferrocarril era Mazatlán, pero ya hasta después. Entonces lo más rápido si era irte por Panamá a Nueva Orleans. Acá se fue a Nueva York, pero hubiera sido a Nueva Orleans y luego Nueva Orleans a Nuevo Laredo. Sí, esa es una ruta que me quedaba muy difícil de entender, que vaya a Panamá, New York y luego a Durango. No entendía por dónde. Es el corazón de México, o sea, está en medio de todo. Entonces queda lejos del Pacífico, del Atlántico, de Veracruz, queda lejos de todo. En medio de nada, más bien. Sí, creería que esa pieza es la única que se conoce con destino a México. No era un destino común de la correspondencia ecuatoriana. Durango es una ciudad con mucha minería, entonces no dudes que haya sido relacionado con eso. Ah, correcto. Gracias. ¿A quién va dirigida la carta? Oh. Perdón. Osito, buenas noches y felicitaciones por la charla. Gracias. Mira, me parece que esa tarjeta de 1886 al Cantón desentona en tu colección. Ahora con la situación tan mala, yo podría haberme beneficiado con esa tarjetita. La que iba a Suiza, dices. Sí. Ya, ok. Te la puedo reservar. Bueno, mandámela. Ok. Regalar. Por $1,000, ¿qué le hace al agua al pescado? Sí, pero los $1,000 a mí me ayudarían de mucho. A Teddy no le sirve de nada porque es muy fea. Yeah. Ernesto López hizo un comentario antes que pasemos a la otra pregunta. ¿Cuál era tu comentario, Ernesto? ¿A quién va dirigida la carta a Durango? Podemos verla. Te comparto esa imagen. A ver si la encuentro rápido.
Ahí está, dice, ya te la pongo. Vamos a ampliarlo. Agile Track. Adon, ahí la puedes ver. Otto Strack. Otto Strack. ¿Lo conocen? No. Estuvo comiendo conmigo el otro día, pero no me acordaba de él. Puede ser un minero, puede ser el dueño de la minera. Claro. Durango era más importante relativamente en el siglo XIX que en este siglo, que en el siglo XX. ¿Alguien me puede decir de qué es esa numeración 24553? Esa es la numeración del control de registros. Esa es una numeración que se utilizaba en todo lo que es correos certificados en el siglo XIX. Y hay otra inscripción que casi es ilegible, que está acá abajo. Eso es de registrado de Estados Unidos, porque este entró por Estados Unidos, ¿no? Sí, dice register, algo más. Sí, register al 18 de 1895. Casi ilegible. Y abajo no leo. Andy. Muchas gracias, Teddy. Sí, quería felicitarlo a Teddy y al mismo tiempo comentar qué linda la postal que tenés, el entero que tenés mandado a la India. Como ustedes saben, yo colecciono correo marítimo de la India y que tardó 6 meses para llegar hasta Calcuta. Y yo, interesantemente, yo tengo un 3 centavos de la primera emisión de American Bank dirigido a Bombay. Y tardó 1 mes y 1 semana con el eficiente sistema del correo marítimo de la India entre Brindisi, Aden a Bombay. Realmente muy linda y despachada en septiembre de 1890. Y llegó en octubre de 1890. Tardó 37 días. Imagínate, esta está 7 meses y algo, y igual. Y la que yo tengo es más vieja que esta, es de la de American Bank. Sí, correcto. Hay una cosa, la ruta que tomó, porque por lo general lo que pasaba por San Francisco iba al Asia. Al oeste. Entonces, esta ha ido Guayaquil, tiene la entrada en Nueva York, la han mandado a San Francisco y la han mandado por el otro lado, de hecho, por eso se ha demorado muchísimo más. Claro, la otra Henry, fue por vía Londres. ¿cómo viajaba de New York a San Francisco? Aquí en tren. En tren, correcto, en tren. Sí, pero puede haberse quedado dormida en San Francisco o en Nueva York por un tiempo hasta que le encontraran un encaminamiento, ¿no? Y sacarla. Habría que ver las fechas, pero generalmente se ven así. Yo tengo cartas que van a Manila, que van a Vietnam, y que entraron por Nueva York, de ahí las mandan a San Francisco y de ahí se van para el otro lado. Como ustedes ven, no se hace mucho énfasis en la historia postal de las piezas. Simplemente en enteros postales hay que mostrarlas, hacer una breve descripción y no enfocarse tanto en la historia postal. Justamente en eso estuvimos la vez pasada en una discusión complicada, porque valdría la pena, o sea, trabajar un poco en la descripción de las piezas que te demuestran no solamente una parte que tú sabes muy bien que es el 35% del puntaje de una colección, que es conocimientos e investigación. Correcto. Entonces, no solamente es cuestión de demostrar que la pieza es tal o cual, sino, oye, la ruta, la tasa a cobrar, el encaminamiento y todo eso, o sea, incide en el valor, en el puntaje que vas a recibir. Entonces, no solamente ser tan lineal, ¿no? Creo que la vez pasada estuvimos conversando varios con este tema en este mismo grupo y creo que pensábamos que esto debía cambiar un poco. Claro. Puedo comentar un poquito lo que dice Aldo. En realidad yo creo que Teddy hizo muy bien en cómo la mostró. ¿Por qué? Porque él seleccionó las piezas. La selección de piezas forma parte del tratamiento y él puso, por ejemplo, pone la de la India porque es un destino raro y no se puso a estudiar el camino. Esa pieza debió haber ido a Nueva York, Londres, Mediterráneo. Pero bueno, tomé el otro camino y fue mucho más largo, pero la selección de piezas estuvo bien. Yo en realidad soy historiador postal y a mí me encantaría que uno pueda mostrar todos los destinos y estudiar todos los caminos, porque me parece mucho más divertido que solamente poner
la indicia y la característica técnica del entero. Pero si así es lo de los enteros, pues así es que vamos a hacerle. Sí, Es así, Andy. Sí, Andy, eso es lo que hay que cambiar. Acuérdense en la academia que cuando nos habían puesto una colección de enteros postales que tenía exceso de descripción y de tarifa y de ruta, hubo que castigarla. Correcto. Sí. Es como Sí. dice Teddy, las reglas son estas. Seguramente capaz que el día de mañana cambien, pero hoy nos tenemos que ajustar a eso. Algún día tiene que Miguel, cambiar. no lo dudo. Miguel, no lo dudo. En algún momento tienen que cambiar. Pero, y que en este momento son tal cual. Aldo, permiso, cuando usted estudia el entero, en este punto, Andrés, Andy fuera perfecto. Si tú tienes varios enteros que es el mismo tipo, la misma taja, el mismo papel, tú escoges el destino más distinto, más curioso. Entonces, escoge un tipo que está dos, pero no hace una colección con todas las tajas, todo el destino. El entero es el mismo. Lo estudio es del entero postal, la parte física del entero, el porte. Entonces, no tiene que mostrar todos, tiene que mostrar un evidente, se hace el estudio de cómo se llegó, el camino, se fuera la vía férrea, se fuera por el mar, pero no es una colección de estudios de destinos, es una colección de enteros postales. Sí, eso lo hemos conversado ya, Reinaldo. Hace como Esto una fuera semana. en la charla que yo he hecho, tomamos como hora y media. Discutiendo esto. Yo armé lío, ¿te acordás? Alguien dijo que iba a mandar una corrección a esto, a la FIP, que iban a pedir que se le cambien todo. No, hay un grupo que está se armando, hubo un par de emails, usted ha recibido que preguntaba quién estaba como representante de Perú, esto está se moviendo. Si tenemos que discutir una cosa, lo que sería interesante es que el entero desvalorizado, desmonetizado, ese tiene que poder mostrarse también en una colección de enteros, porque ¿qué es? Un entero desmonetizado, es un entero. Claro. Desmonetizado. Esa es la discusión realmente. Esta fue una discusión que hicimos normalmente en mi charla. Sí, señor. Sí, hace más de 2 meses. Y está grabada, así que les podemos poner el link. Tiene hora y media de este tema. No, por eso no volvemos a él ahora, pero en algún momento... Por favor. No. Hay que reservar días de charla para discusiones nada más de este tipo. Quizás habría que hacer... Yo puedo llegar a hacer una presentación polémica en algún momento con respecto a una presentación específicamente polémica. Fantástico. La invitación a formar ese grupo de discusión que contestaron varios, estaba pendiente algunos más y ya les voy a comunicar cuándo empezamos a hacer reuniones para discutirlo. Fantástico. Aldo contestaron varios más y estoy esperando algunos más que les voy a enviar un mensaje directo para la invitación de quienes están comentándolo ahora y creo que tienen que participar de este grupo. Me gustaría. Fantástico. Hay 2 manos más levantadas ahí. Vamos con Esteban y después con Luis Fernando. Sí, Teddy. Y de ahí Guillermo. Por favor, una pregunta. Dime, Esteban. En la edición de 1884 hay la 1, 2 y 3 centavos. ¿Cuál es la importancia? A ver, ¿por qué hay tantas sobres sin sellar y hay muy pocos con sello? Bueno, eso será lo que me llegó a mí. Pero su valor, ¿cuál es? ¿Qué tan importantes son las 1, 2 y 3 selladas, o sea, circuladas o no circuladas? ¿Qué me puedes decir de eso? A ver, Esteban, la 1 centavo es una tarjeta que realmente no fue emitida oficialmente. No se emitió. Y por su curiosidad ha tomado valores altos y está alrededor de $300 cada tarjeta. ¿Sí? Solamente se conocen usos filatélicos. Las usadas en 2 y 3 centavos hay muy poquitas por el cortísimo periodo de uso. Fíjate que las primeras salieron en febrero del 84 y 2 meses después ya estaba en circulación la serie de Montoya. Entonces los usos son poquísimos. Esa es la razón, el corto periodo de uso. ¿Y su valor, Teddy, de la 2 y la 3 más o menos? ¿Tienes una idea? De 2 centavos
yo creo que está alrededor de $1,000 o $1,200. Todo eso está valorizado en el catálogo especializado, pero sí, una tarjeta de 2 centavos de la novedad usada está sobre los $1,000. Perdón, lo último. ¿El catálogo no está un poco desactualizado? No, no, no. Es un catálogo terminado en el 2017. Está prácticamente todo, está todo. Es un catálogo perfectamente actualizado. Es la 3ª edición. Ah, es la 3ª edición, yo tengo la primera. Ah, correcto, correcto. Sí, sí. Listo. Luis Fernando. Muchas gracias, Henry, por ver la manita mía levantada. Yo cumplo con la disciplina que ordena el moderador de la mesa. Eres muy ordenado. Adelante. Gracias. Bien educado es. Cuando quiere. Debo empezar por agradecerle a Teddy la muy linda presentación, muy ordenadita. Eso ayuda para que aprendamos los temas que no conocemos, que nos la presenten así en esa secuencia. Tengo no tanto preguntas, Teddy, como observaciones. Yo vi dos cartas dirigidas a la Gran República de Costa Rica, de la cual tenemos un anexo sin mar allá en Europa. Aquí nosotros tenemos un enorme territorio marítimo, gracias a que compartimos límites con Ecuador entre Galápagos y la isla del Coco. Y somos como 10 veces más grandes que lo que dicen que es la capital nuestra. No, nosotros somos la capital. Vi 2 tarjetas tuyas dirigidas a San José. Y me llama mucho la atención porque están dirigidas a nombres totalmente desconocidos. Lo que alguien decía ahí en relación con el ciudadano de Durango, al cual le estaba dirigida la carta y que no reconocía el nombre de esa persona. Pocas veces pasa. El otro día en una colección que presentó de México, ¿cómo se llama? ¿Quién fue el que la presentó? Había un montón de nombres conocidos en el caso de México. Y en el caso de nosotros reconocemos los nombres, pero los 2 que están en tus tarjetas dirigidas a San José, los 2 son desconocidos. Ahora, tuve la curiosidad de ver si aparecían por algún lado y los busqué. Y en ese momento había 18 ecuatorianos en Costa Rica, según el censo más cercano a la fecha, que es el de 1892. Había 7 ecuatorianos en San José, 7 en Alajuela y 4 en Punta Arenas. Cualquiera de ellos puede haberla recibido. Pero hablando de la ruta, que posiblemente es lo más interesante, me parece, como dice Edward Viana, que seguramente venían por la Pacific vía Panamá. Vía Panamá. En la UNA sí dice vía Panamá. Sí. Pero deben haber sido estrictamente Pacific. Para los coleccionistas de correo marítimo eso no deja de ser interesante. Eran las 2 Pacifics juntas, haciendo un transbordo y un traslado. A Alfonso no le sirven para nada ninguna de las 2. Están más lindas en una colección de Ecuador. El segundo comentario tiene que ver con las tarjetas temáticas y yo siento que se habla demasiado sobre algo que ya es absolutamente redundante. Todos los que coleccionamos enteros postales con cariño, creemos que la regla está mala y que si algo está peor es la interpretación de la regla. Entonces yo ya no quiero ni discutir más de esto. Me parece que aquí se perdieron hoy 5 o 10 minutos valiosísimos en los cuales Alberto está trabajando ya con un grupo haciendo cosas en serio para tratar de dirimir ese tema. Y si algo tenemos que decir sobre eso, yo creo que haríamos bien diciéndoselo a Alberto. Sin embargo, la observación de Cristian y una de Andy en relación con el valor de estas piezas en las colecciones, yo creo que lo que debería quedarnos claro a los temáticos, especialmente a gente como David, que tiene ahí donde encontrar mucho material, y otros tenemos donde encontrar mucho material en esas tarjetas tan lindas de Ecuador. Lo que tiene que quedarnos claro es la regla básica del material en relación con temática, y es que todo lo postal es filatélico.
no es al revés. Y los coleccionistas de enteros postales harían bien, Cristian, aprendiendo de los temáticos, en que la razón para coleccionar las demonetizadas es porque el acto de demonetización es un acto postal. Y entonces eso las hace ser una variedad diferente a las que tienen, por ejemplo, circulación o están mint, y ahí sí vale la pena un estudio. La misma tarjeta mint, la misma tarjeta usada, bien usada, y la misma tarjeta demonetizada en una colección temática mostrando una particularidad. Los temáticos saben cómo usar el material postal bien. Hay que enseñarle a los que coleccionan enteros postales, Alberto, cómo se colecciona bien el material postal. El material filatélico no vale nada, y esto tiene que ver con algo que Henry hablaba ayer. Las emisiones postales modernas, en las que hacen 15,000 hojitas con 2 tigres y una bola de fútbol, es material filatélico, no es material postal. Y el que ponga eso en una colección temática está equivocado, y el que gaste plata en eso, pues está salado. Pero esa es la gran diferencia. Yo creo que Andy tiene razón, que Cristian lo dijo bien y que Alberto nos va a ayudar a que todos lo aclaremos. Gracias, Teddy, fue muy lindo. Muchas gracias Luis Fernando, de acuerdo contigo. Vamos con Guillermo Gallegos y de ahí con Santiago. Hola Teddy, buenas noches. Primero que nada, felicidades, súper interesante, muy bien estructurada. Bueno, yo tengo un comentario, una pregunta. El comentario es básicamente, oía tu presentación y empezaba a pensar en todos los paralelismos que hay entre muchas emisiones de Hamilton con las del Salvador, y no voy a entrar en ese detalle porque no acabamos, pero igual en algún momento sería bueno que platicáramos un poco de eso. Y la pregunta es más relacionada con, en la primera emisión, de postales de 1884, si no me equivoco, la postal se abría así. Correcto. Y la parte de arriba, y eso, yo la semana pasada decía que nunca había visto una postal que se abriera así, porque es igual a la primera emisión del Salvador, o sea, es algo totalmente impráctico, ha de haber sido una pesadilla imprimirlo, pero me llama la atención que haya pasado lo mismo en Ecuador con una diferencia tan poca, ¿no? ¿Sabes algo más de por qué se abren así? Pues fíjate, sí, como decía Andrés ayer, lo primero que hay que decir es no sé, pero la diferencia con las tarjetas tuyas era que por lo menos tu tarjeta doble sí tenía la leyenda de tarjeta de respuesta, no así la de Ecuador, ni siquiera tiene esto, pero hay diferencia. Creo que en la de 3 centavos es diferente la impresión. Tengo la idea que no se pusieron a pensar cómo debía ser, pero quedó bastante poco práctica el uso de las tarjetas dobles. Sí. Ok, perfecto. Y claro, refiriéndome a las emisiones IBEX, sí, tenemos que conversar porque vi tu charla y vi la similitud en los papeles, por ejemplo, los wrappers tienen el mismo color y vale la pena ponerse a estudiar para ver qué papeles usó Hamilton, tanto en las envolturas como en los sobres y en las tarjetas. Sí, eso es un campo gigante. Aquí en el Ecuador, la época CIBEX se le estudia mucho respecto a los sellos postales y muy poco respecto a tanta producción de enteros postales que hizo Hamilton Bank. Eso es increíble, pero está muy poco estudiado por los coleccionistas CIBEC la parte de enteros postales. Sí, no, muchas gracias. Oye, un último comentario, una pregunta que hicieron de por qué la American imprimía en varios papeles. Yo te puedo dar el paralelismo de una orden que se emitió el mismo año por El Salvador a 1889 a la American. La orden, bueno, no la imprimía American, la imprimía Nesbitt and Company, y básicamente la orden venía por diferentes sobres, o sea, la American los pedía. Subcontrataba. Que Nesbitt se las hiciera en diferentes colores. Ah, correcto. Ah, ya. Sí, eso es no sé si el gobierno lo pedía porque esa instrucción, esa parte yo no la pude encontrar, pero sí, así se pedían desde el inicio. Correcto. Gracias. A ti, gracias. Santiago. Gracias, Henry. Buenas noches con todos. Aprovecho para felicitarte, Henry, y a ti, a Alfonso, por la maravillosa iniciativa de tenernos
instruidos todas las noches. A Teddy, felicitarle también por la excelente presentación y agradecerle por su muy buen regreso. Él ha sido, y él y Juan Pablo, quien a mí personalmente me contagiaron del amor por estas tarjetas Vista, que para coincidencia, como que hubiera sido un requisito la noche de hoy, o el día de hoy me llegó desde Guayaquil, enviado por Elvis, las dos con las que completo, por lo menos las numeradas, que no es tan fácil. La pregunta que le quiero hacer a Teddy, si es que conoce, o si es que él mismo las colecciona usadas, porque no he visto nunca una colección de las tarjetas Vista usadas. Me parece que son bastante escasas, Teddy. ¿En usadas me dice? Sí, en usadas. ¿Hay alguien que tiene una colección completa en usadas? Se han conseguido tarjetas usadas en prácticamente todos los valores. No es común, pero haciendo un poco de búsqueda y paciencia, las consigue usadas de ley. Sí, cómo no. Prácticamente. ¿Y quién las tiene? ¿Hay alguien que tiene una colección solo usadas? De solo usadas estaban en manos de Milton Cerda, prácticamente todos los valores usadas, nuevas y usadas, pero ahora no sabemos en manos de quién está esa colección. Le agradezco. Queda en acertijo, entonces ojalá la recuperemos. Sí, ojalá. Ajá. Una pregunta más, creo. Juan Claudio López. Hola a todos. Teddy, muchísimas gracias. Sí, gracias por... no sé, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. La verdad quiero hacer una consulta respecto a los temáticos, para ver si me pueden aclarar una duda. Cuando tengo una tarjeta Vista y yo quiero mostrar la imagen de esa tarjeta, pero la tarjeta, para demostrar de que está circulada, muchas veces esa tarjeta está franqueada por el dorso. ¿Ya? Entonces yo muestro la imagen, la coloco como parte de mi temática, pero ¿cómo demuestro que esa tarjeta está circulada? Porque no la puedo mostrar por ambos lados. Un scan reducido. Un scan reducido. ¿Perdón? Escaneas. Un scan reducido. Bueno, Miguel. Sí. Escaneas la indicia con la cancelación al 75% y la pones al lado del... Perfecto. Y la tarjeta la muestro con la imagen completa. Y ya. Okay. Sí. Ok. Tenía esa duda. Muchas gracias. Muestro aquí, a ver si se logra ver un ejemplo. Aquí está la... Ya. Quiero postal y aquí arriba está escaneado donde se ve la cancelación y la indicia. Perfecto. Tiene que ser a un porcentaje más pequeño, 75%, por ejemplo. Muchísimas gracias. Me quedo clarito. Gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí o comentario? No veo ninguna mano, creo. Ok. Bueno, con eso. Un comentario, Henry. Adelante, por favor. Sobre las tarjetas dobles, Guillermo, mira, estas son las dos tarjetas de... No se va a poder ver. La voy a mostrar pasado mañana en la charla que tengo. Esta es una tarjeta de National Bank doble de uso urbano, que tienen las dos del mismo lado. Y esta es la tarjeta de la misma época de National Bank, doble para uso internacional, que tiene una de un lado y otra del otro. O sea que ante tus dudas, esta tuvieron que imprimirla primero de un lado y luego la plancha del otro. ¿De qué año es, perdón? ¿Esto? ¿Cómo? ¿De qué año es? 1878 y 79. Okay. O sea que esto era aleatorio, sin duda, que algunas las hacían de una manera y otra de otra. Esta quedaban las dos del mismo lado y esta una de un lado y otra del otro. No tiene ninguna explicación, creo. No tiene, correcto. Algunas tarjetas de Honduras también tenían esa peculiaridad. Los tengo que buscar, pero también habían por los dos lados o solo por uno. ¿De la misma emisión o emisiones diferentes? Creo que hay una que es de la misma, pero tengo que buscar. Si no me equivoco, creo que hay unas que sí salieron del mismo lado y otras así, pero tengo que revisar.
Gracias por la explicación, Alberto. Estaba en mute dándote las gracias. No, por favor. Otra curiosidad, Teddy, esa de que mostraste, la de la CIVEC, creo que es la que tiene el color café impreso en una segunda pasada y está corrido, ¿no? Entonces no está bien centrado. ¿De esa de casualidad existirán doble o invertido? No las he visto, solamente hay diferentes tipos de desplazamiento hacia varios lados, pero dobles no las he visto, no se conocen. Okay. Solamente desplazados. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta final para Teddy? Ok, bueno, con eso, Teddy, muchas gracias nuevamente. Muy interesante charla. Muchas gracias, Teddy. Muy bien, Teddy. Les agradezco mucho. Muy lindo. Felicitaciones. Un abrazo a todos. Muy bueno. Gracias. Y para el día de mañana...